el mundo tanto agitado en estos días, tanto los temas de COVID-19, el hecho de que se sigue perfilando a medianos plazos, largos plazos, la posibilidad pues de tener vacuna en las manos hace que todavía se centre la solución en las políticas que se tomen, las cuales o pueden hacer descansar las principales acciones en los individuos o aquellas que aspiran a manteniendo un control de las acciones individuales, de las acciones del resto de la sociedad, supuestamente por esa vía controlar la posibilidad de contagio. Una situación el día de hoy, porque el día de hoy de España se está terminando en el horario del Atlántico europeo. Una decisión de la justicia española, esencialmente en Madrid, porque es bueno recordar que el Reino de España, el Estado español, tiene una subdivisión política vía autonomías, y en cada una de estas autonomías hay, por lo tanto, unas competencias que son muy distintas al resto del país. En la competencia judicial de la Comunidad de Madrid, la que tiene, obviamente, la capital de la nación española y donde está la ciudad más grande, la zona metropolitana más grande de esa nación, el gobierno central intentó retomar medidas de constricción del movimiento de los ciudadanos. Esto no agradó para nada a los madrileños, que hace rato han sido parte de las poblaciones que mayoritariamente han estado en contra de este tipo de situación. Hay obviamente interpretaciones varias de las cifras. Los contagios aumentan o se estancan en un mismo número, las hospitalizaciones bajan. Hay diferentes interpretaciones de las mismas cifras. Sin embargo, ¿qué decide un juzgado, un tribunal de la justicia de esa autonomía? Decide levantar las sanciones que habían sido impuestas por el gobierno central por ser violatorias a las libertades individuales. Obvio, esto va a generar una catarata de reacciones, ya las hay. Por un lado está la vocería de la salubridad, de la sanidad del Estado central, diciendo, bueno, aunque se tome esta decisión, nosotros le llamamos la atención a la población madrileña a que se siga acogiendo a medidas de distanciamiento social, lo cual está muy bien, sobre todo en un país como ese donde se acostumbra con cada fin de semana largo, y lo hay ahora, este fin de semana ya va a ser largo, la idea de que mucha gente salga de la ciudad y vaya a lo que allá se llama la segunda residencia, la casa que alguien tiene en su campo, en otro pueblo, en otro lugar, más cerca del mar, como dice la canción. Es evidente, insisto, en que en el mundo entero, dependiendo pues la situación, la condición, la estructura legal e institucional, pues hay toda una suerte de luchas, hay una suerte ahora mismo de revisión sobre las cosas que se hicieron, a qué precios se realizaron y obviamente cuáles fueron los resultados de esas medidas, ya que resulta que los rebrotes más fuertes, más duros, precisamente ocurrieron o están ocurriendo en las naciones que tuvieron medidas de cierre más fuertes. Y eso le ha tomado desprevenido a un montón de gente. Hoy leíamos la información de más de 1.500 epidemiólogos que firmaban un documento precisamente apoyando la tesis de que los encierros no han tenido una comprobación científica que pueda decirse realmente generen reducciones. Y hago este comentario porque no dude que usted va a escuchar en los próximos días que las cifras se están disparando otra vez, que cambie mágicamente algo en la forma del levantamiento, que tengamos los muertos de 72 horas en 24. Bueno, eso vamos a ver por dónde reacciona la autoridad en el presente, porque por ahí viene el tema de renovar otra vez el tema del periodo de emergencia, y cuando eso ocurre hay unos comportamientos que han sido hasta ahora muy, muy cíclicos. Pero de todos modos, que conste que no es solo la República Dominicana, es el mundo entero, incluyendo países de un altísimo desarrollo de sus estructuras sanitarias, las cuales están ahora mismo en una verdadera lucha, las cuales están ahora mismo en una verdadera pugna en materia de qué hacer, cómo hacerlo, a qué precio, y si volver a hablar de encierros, si volver a hablar pues de este tipo de temas, pues va a propiciar una situación. Miren, se ha hablado tanto del tema de reforma fiscal, cambiando a un segundo tópico, que es muy importante en estos momentos, que como debía ser, la oposición política también ha hablado de ello. Y le tocó, algo que yo no le voy a censurar ni a criticar,
a Temístocles Montaz, que es el presidente interino del Partido de la Liberación Dominicana, pues decir que es un error el tema de hacer una reforma fiscal en estos momentos. Dice que es inoportuno. Habla de que es incorrecto meterla por debajo de la mesa por el tema de hacerla vía la ley presupuesto. Temo debería escuchar a quien asesoró los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana, que dijo en este mismo espacio que esto es algo que ya se hizo en administraciones pasadas, temo, y no necesariamente por el Partido Dominicano de Trujillo, ni por los bolos y los coludos. Es algo que se viene haciendo. Yo personalmente no lo aplaudo, ni mucho menos, pero es algo que se viene haciendo. Ahora, si voy a colegir con Temístocles Montaz en el hecho de que, y en eso parece que estamos de acuerdo, aunque por vías distintas, en el tema del momento para nuevos arbitrios. Para mí nunca es ni tarde ni temprano para hablar de una reforma impositiva. Aquí hablar de reforma fiscal ha terminado siendo un sinónimo. Simplemente agrandar la base de los impuestos o crear nuevos arbitrios. Lo de agrandar la base genera preocupaciones muchas veces porque una serie de productos siempre se mantuvieron fuera de esos gravámenes. Cuando la gente habla de exenciones fiscales siempre, y es normal en nosotros, nos centramos en las exenciones a grupos de poder económico tradicional. Sin embargo, el agua embotellada, por ejemplo, que usted consume todos los días, es un producto exento de ITEVIS. Y asimismo hay una serie de alimentos que son claves, importantes en la dieta nacional, que tienen ese mismo tratamiento. El día que ampliemos la base, tendrá que hacerse bajo la responsabilidad de abarcar parte de esos productos que han estado fuera siempre. Ahora, ¿dónde radican los aspectos más difíciles para el Estado dominicano y la clase política que ha dirigido el Estado durante todos estos tiempos, y quienes hoy tienen el reto de hacerlo? Es decidirse de una vez por todas. Hacer que la presión fiscal, la que sea la verdadera, pueda discurrir de una manera más equilibrada en toda la sociedad. Miren, en un momento en que tanto se habla de igualdad, en un momento en que tanto se proclama y se reclama el tema de la igualdad ante la ley, no hay un aspecto, al menos numérico, en el que sea más fácil encontrar un trato desigual que los dominicanos que están formalizados en sus negocios y que son agentes formales de retención como personas individuales. No hay un campo. Hoy hubo una interesante discusión, un intercambio. Yo diría que bueno, porque se mantuvo siempre bajo el radar del respeto, y eso es muy bueno. Porque hay quien, oponiéndose siempre a la dinámica de reducir tasas impositivas, de reducir costos al contribuyente, siempre saca de la chistera, siempre saca debajo de la manga la idea de que va a contradecir eso cuando muestra la presión fiscal, que es de un 14%. Vaya al mismo Banco Central que publica esas mismas estadísticas, y las mismas estadísticas oficiales de nuestro Banco Central le van a decir el porcentaje de ese total fiscalizado que salen de la economía formalizada. Y cómo usted transfiere a un grupo de población una presión de más de un 30 y pico %, que es la totalidad real de las cargas fiscales legales que existen en el país, por consumo, por ahorro, por renta, por lo que usted quiera. De manera que el tema ha estado siempre ahí. Esto se trata de si usted quiere quedarse con el espejismo. Yo decía yo a una persona que aprecio mucho y quiero, que ese dato del famoso 14% de presión fiscal es un empañete mal hecho. Es un empañete que para afuera queda muy, digamos, planito, queda muy bien pulido, pero que para adentro tiene unas capas de desigualdad extraordinarias. Tanto que gusta a muchos hablar de desigualdad, insisto. ¿Para cuándo se va a predicar ese tema de la igualdad en el discurso fiscal? El 10% de lo que las personas que tienen mucho dinero generan siempre va a ser un total más alto que el 10% mío, pero va a ser un 10%. Eso es igualdad en el trato ante la ley. Yo prefiero que todos pagamos el 10%, a que a mí me vengan a hablar, como algunos, de justicia fiscal. Que lo que va a terminar haciéndose es... Pero te interrumpo ahí, sí. Porque es que lo que pasa es que el término se utiliza mal, pero no deja de ser real. Aquí en la República Dominicana, la tasa de presión fiscal puede ser de alrededor de un 28 a un 30%, como tú dices. La tasa, cuando tú sumas toda la presión fiscal y tú comparas todo lo que paga impuestos, pero te citan la tasa efectiva. debe ser, la tasa sumándola deben ser un 30%. Pero te hacen trampa y te citan fiscalización sobre el PIB. No. De un 30%, incluso pudiera ser. Entonces, eso voy. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la tasa
de presión fiscal resulta en un 14.4%. Ese debería ser el término a utilizar. No que es de un 14.4% del PIB, sino que resulta un 14.4% del PIB. Por el pésimo ejercicio. Los niveles de evasión, de por subsidio. Los niveles de desigualdad, por los niveles de subsidio. Entonces, es el término que debería cambiarse. No es... La tasa de presión fiscal en la República Dominicana o la presión fiscal en la República Dominicana no es de un 14.4%, sino que resulta en un 14.4%. Para algunas clases. No, el promedio, te da el promedio. El promedio te resulta en 14.4. Ciertamente termina en 14.4, pero no quiere decir que todos paguemos un 14.4, porque si todos pagáramos un 14.4, entonces mira qué maravilla, pero no es así. Miren, eso resulta, y qué bueno, gracias Esteban, gracias, de verdad, siempre estos comentarios se enriquecen con la participación de nuestros compañeros. Oigan, ¿dónde está el detalle? Y yo diría que lo simplifica, y con eso voy cerrando. En nuestro país, producir 10,000 pesos en la informalidad tiene un precio en arbitrio igual a casi nada, ¿verdad? Producir 1,000 millones de pesos en el privilegio oligárquico, en el privilegio económico, produce una tributación muy baja. Ahora, producir 10 millones, 5, 1, 2, Esteban, en la formalidad te convierte, señores, en sujeto de todas las retenciones habidas y por haber, so pena de usted convertirse, a veces doble, de usted convertirse en un perseguido por sospecha de lo que sea, de lo que se le ocurra a la autoridad pertinente. Así está diseñado. Increíblemente. Entonces, ¿cuál es el mensaje que manda eso? Hay momentos en que aquí tener dinero o que te agarren con dinero si eres de la clase delito, media. si eres de clase media. Entonces, y si eres un actor económico formalizado. Por eso dice, y mira, te estoy interrumpiendo, a mí no me gusta interrumpir en su comentario, pero por la cosa del tema. Pepín Corripio ha dicho varias veces que debería haber un impuesto sobre la renta diferenciado por tamaño de empresa. Y es por eso, porque él dice, es más difícil producir el primer millón de pesos que producir 100 millones de pesos. Entonces, si yo produzco el primer millón de pesos a base de sacrificio, tengo que pagar un 26% de impuestos sobre la renta, y el que produce 100 millones también paga un 26%. Sin embargo, a ese se le hace más fácil producir 100 millones y pagarle 26, y para mí que produce nada más 1 millón a fuerza de sacrificio, ese 26 me sale costosísimo. O sea, tú deberías entonces poner una tasa más bajita al que produce solamente una cantidad reducida, y una tasa más alta al que produce entonces una cantidad alta. O el mismo 26 al que produce más y al que produce menos. No, sí, claro, cuando digo más alta, no me refiero a ponerla más alta que como está, sino ponerla más bajita al que está produciendo el primer millón. Y perdón a Mendo que le estamos picoteando el comentario. Sí. También aquí, y mira que quien lo dice es un productor de muchos millones. O sea, aquí no se puede apoyar esa teoría de ver siempre la riqueza que hace el otro como un delito. No, como algo que está mal. Es un elemento de sospecha. Como una sospecha. Y creer que el hecho de que una persona trabaje con su capital, con su empresa, con sus insumos y maquinaria, con su activo fijo, con su empleomanía, es motivo alguno para que haya que grabarlo adicional, graciosamente, simplemente porque su único delito es producir. Las legislaciones de todos los países en materia impositiva mandan un mensaje. Ese mensaje, esa moraleja, esa lectura es muy simple. Yo te castigo por sacar la cabeza, yo te premio, yo te incentivo, yo necesito cerebros, necesito músculos, ven donde mí que yo te voy a dar las condiciones para producir, trae tus capitales, que yo tengo la seguridad jurídica para permitirte invertir y producir y resguardarte ante la ley. Aquí no te van a hacer un trúcamelo, o en su defecto, que me preocupa mucho eso. Yo siento que el mensaje del diseño de la arquitectura fiscal dominicana es, por la vía legal, no te atrevas a hacerte rico. Y por eso hay una vocación en materia política que a mí me preocupa mucho. A mí yo no veo mal, nunca he visto mal que sectores productivos se afilien, digan su apoyo a tal o cual. De hecho, siempre lo he visto bien. El problema es cuando esto tiene que ocurrir como único modo de blindaje ante esa arquitectura fiscal. Y por eso hay una parte del electoralismo, y fíjense que dije electoralismo, no democracia, que no es lo mismo. El electoralismo, que aquí lo vivimos mucho, donde hemos reducido la idea de la democracia a votos y campaña. Y eso nos hace un daño terrible. Nos hace un daño
muy fuerte en materia de la captación, sobre todo de sangre nueva a la política, de ideas, a la discusión de las cosas importantes. Eso convierte, señores, a los actores medianos y algunos pequeños, ¿saben qué? En voraces perseguidores de gente que pueda prometerles, jurarles, asegurarles incluso, si se puede, algún tipo de blindaje y protección si llega a posiciones de poder. ¿Por qué? Porque ellos dijeron, espérate, la única posibilidad que tenemos de romper esa barrera, esa enorme barrera que hay a los actores medios, es blindarnos como bloque. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Detrás de un político. Lo vamos a hacer insuflándole recursos a una campaña. Que yo insisto, el problema no está necesariamente en el apoyo, ni siquiera a veces en la financiación, que debe transparentizarse. Siempre he creído en eso. Incluso siempre he creído que un político debe ser capaz, no solo de convencer a la gente que vote por él, debe ser capaz de convencer a la gente que sufrague su campaña. Pero, y con esto concluyo, nuestro diseño fiscal da un mensaje muy distinto al dato oficioso de que la presión del fisco sobre el PIB es un 14. Eso puede ser verdad desde el punto de vista numérico y lo es. Ahora, el mensaje en el funcionamiento de todos los días es que la formalidad a la que estamos obligados algunos actores tiene un costo demasiado alto, con muy pocos premios, con muy pocos servicios de calidad y con la idea todos los días de que parece que es mejor o estar en una burbuja de arriba de privilegios y blindaje con los políticos, o quedarse simplemente siendo siempre un actor que sea anestesiado con el asistencialismo y vía el clientelismo de los mismos políticos que dirigen el Estado. Y así los países no avanzan.